Desde las más remotas civilizaciones, el origen de la vida en el planeta siempre nos ha intrigado. Todas las civilizaciones antiguas atribuían a toda forma de vida sobre la Tierra a uno o varios dioses. Tenían su explicación basadas en creencias o mitos, y es que el origen de la vida es un misterio que ronda sobre nosotros desde hace 4.000 millones de años. ¿Cómo empezó la vida? ¿Llegaron los ingredientes de la vida desde el espacio o surgió todo en el planeta? A pesar de que hace 300 años antes de Cristo, Aristóteles intentó dar una explicación natural al origen de la vida, pues decía que ciertas formas de vida surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de ambas. Esa teoría fue conocida como generación espontánea. Así, esa teoría pensaba que los cocodrilos nacían de los troncos que flotaban en los estanques, y las moscas nacían de la carne descompuesta. Hoy sabemos que no es así, pero por lo menos fue quien trató de dar una explicación que no sea obra de ninguna deidad. Tuvieron que pasar muchos siglos y muchos científicos para aportar respuestas verdaderas, para saber que la vida nace de la vida. Las moscas nacen de las moscas, los cocodrilos de sus padres cocodrilos, etc. Pero nadie sabía cómo se transmitían los caracteres de padres a hijos, hasta que a mediados del siglo XX, los científicos James Watson y Francis Crick descubren la estructura del ADN y así sus propiedades físicas y químicas. Se abre la puerta para entender cómo comenzó la vida y cómo se propaga. Pero ¿cómo se crearon esas sustancias para formar las primeras formas de vida? Para responder esto, en 1924, el científico ruso Alexander Oparin desarrolló una teoría para poder recrear las condiciones de la Tierra primitiva y así hallar la base de los primeros seres vivos. Lo llamó el caldo primordial o caldo primitivo. A pesar de tener la receta, Oparin nunca cocinó su sopa. Quien sí lo hizo fue un joven químico estadounidense llamado Stanley Miller, quien en 1953 hizo la sopa primordial en un famoso experimento para su tesis. Puso en un recipiente de vidrio diversos gases para simular las condiciones de la Tierra primitiva y casi como un moderno Dr. Frankenstein, sometió la mezcla a sucesivas descargas eléctricas. Se produjeron algunas moléculas que ahora nosotros conocemos como moléculas de la vida, como por ejemplo algunos carbohidratos y algunos aminoácidos. Miller creyó haber encontrado el secreto de la vida, pero no era tan fácil. Solo había conseguido crear aminoácidos, mas no las proteínas esenciales para desarrollar la vida. Así la pregunta seguía sin respuesta. Los experimentos prosiguieron. Científicos de todo el mundo cambiaron los ingredientes de la receta y terminaron en la formación de algunas sustancias básicas para la aparición después del ARN y luego del ADN, pero nada concluyente. La sopa primordial iba arrojando sustancias aisladas, pero faltaba el ingrediente que las juntara. Aún no se ha conseguido nada que ni por un máximo esfuerzo de imaginación pudiera llamarse viviente, pero hay que tener en cuenta que los científicos están trabajando con unos cuantos decilitros de líquido durante unas cuantas semanas cada vez. En cambio, en los orígenes de la Tierra, lo que estaba expuesto al Sol era un océano entero de líquido y sobre todo durante miles de millones de años. La idea de que la vida es universal, es decir, que existe en cualquier parte del universo, es bastante antigua. 400 años antes de Cristo, el astrónomo griego Anaxágoras sostenía que la luna y el sol no eran dioses,
sino cuerpos celestes, y que el universo estaba lleno de semillas que originaban la vida, es decir, la denominada panspermia. Y en 1908 la idea fue resucitada por el premio Nobel sueco Svante Arrhenius. Defendía la idea de que los microorganismos viajan en cuerpos como cometas o meteoritos y que colonizan los planetas donde hay condiciones para la vida. Uno de ellos fue la Tierra. Su teoría nunca pudo comprobarse y fue descartada, pero con el hallazgo en 1969 del meteorito Murchison, donde se encontraron los mismos aminoácidos del experimento que había hecho en su laboratorio Stanley Miller para replicar el origen de la vida. Además, en 1984, con el meteorito Alan Hills, donde también mostró huellas de vida, probablemente bacterias, se descubrió elementos esenciales para la vida, aminoácidos, carbono, amoníaco y componentes del ADN, que ya se encontraban en la roca antes de impactar la Tierra. Esto hizo especular que los cometas meteoritos que chocaron con la Tierra primitiva contribuyeron a generar el medio ambiente en el cual se cocinó la sopa y eventualmente surgieron los primeros seres vivos. Y aunque es posible que las bacterias extremófilas sobrevivan en las duras condiciones del espacio exterior, el mayor inconveniente de la panspermia es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la vida en la Tierra, solo lo traslada al espacio exterior. Y es que no necesariamente la vida o los componentes esenciales hayan venido del espacio exterior, sino que esto demuestra que los ingredientes para la vida están en todo el universo, en este planeta como en cualquier roca flotando en el espacio, pero obviamente con las condiciones necesarias para que se desarrolle la vida. La vida en el universo puede ser mucho más común de lo que pensamos. Una respuesta clara y rotunda de cómo empezó la vida no la hay, pero se puede hacer un análisis para llegar a una conclusión lógica del problema. Primero, ya sabemos que los astrónomos han llegado a ciertas conclusiones acerca de la composición general del universo. Han encontrado, por ejemplo, que un 90% de él es hidrógeno y un 9% helio. El otro 1% está constituido principalmente por oxígeno, nitrógeno, neón, argón, carbono, azufre, silicio y hierro. Partiendo de ahí y sabiendo de qué manera es probable que se combinen tales elementos, es lógico concluir que la Tierra tenía al principio una atmósfera muy rica en ciertos compuestos de hidrógeno, vapor de agua, amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, etc. Y también habría un océano de agua líquida con gases atmosféricos disueltos en ella. Para que se iniciase la vida en un mundo como este, fue preciso que las moléculas elementales que existían al principio se combinaran entre sí, para formar moléculas complejas. En general, la construcción de moléculas complicadas de muchos átomos a base de moléculas elementales de pocos átomos requiere un aporte de energía. Es ahí donde entra la luz del sol, sobre todo su contenido ultravioleta. Al incidir sobre el océano, podía suministrar la energía necesaria para obligar a las moléculas pequeñas a formar otras mayores. En un inicio, la Tierra habría sido una especie de olla gigantesca, una serie de gases como el metano, hidrógeno y amoníaco, que junto al oxígeno que ya había en el agua, fueron los componentes esenciales para el desarrollo de la vida. Los volcanes expulsaban carbono y vapor de agua. Al estar la Tierra muy caliente, al recibir los rayos ultravioletas del Sol y las descargas eléctricas de las tormentas, las reacciones químicas produjeron el ARN, los aminoácidos y las proteínas, la base de los primeros seres vivos. Bajo el azote de la luz solar, las moléculas del océano fueron haciéndose cada vez más complejas, hasta que surgió una que era capaz de inducir la organización de moléculas elementales. Así, estas primeras bacterias crecían hasta cierto tamaño, para luego dividirse, originando dos células idénticas, una y otra vez, en algunos casos cada 10 minutos. Así, una sola bacteria, en menos de un día, era capaz de originar 6.000 millones de copias. Millones de años más tarde, quizás por una mutación accidental, los genes de algunas de ellas se hicieron un poco más complejos.
Así aparecieron las arqueas. Estos dos tipos de vida completamente primitivos gobernaron el planeta durante 2.300 millones de años. Pero en algún momento, hace unos 2.800 millones de años, un grupo de bacterias aprendió a utilizar un componente abundante del agua. Las cianobacterias retenían el hidrógeno y liberaban oxígeno. Así inventaron la fotosíntesis y el oxígeno comenzó a abundar en el planeta. Se fue preparando el camino para el siguiente capítulo de la historia de la vida, las células más complejas y los organismos multicelulares. Con ello comenzó y continuó la vida evolucionando gradualmente hasta el presente. El científico ruso Alexander Oparin hipotizó sobre el origen de la vida en la Tierra a partir de la evolución química y gradual de moléculas basadas en carbono, hipótesis que llamó el caldo primordial o caldo primitivo, y que aún hoy es considerada la hipótesis más correcta y válida capaz de explicar el origen de la vida en nuestro planeta, y las nuevas investigaciones apuntan a ello. Parece bastante seguro que la vida se desarrolló no como un milagro, sino debido a la combinación de moléculas según una trayectoria de mínima resistencia. Dadas las condiciones de la Tierra primitiva, la vida no tuvo por menos que formarse, igual que el hierro no tiene por menos que oxidarse con el aire húmedo. Cualquier otro planeta que se parezca física y químicamente a la Tierra desarrollaría inevitablemente vida, aunque no necesariamente inteligente. Los dejo con esta frase. Solo a partir de Darwin se ha comprendido que no somos la especie elegida, sino, como dice Robert Foley, una especie única entre muchas especies únicas, aunque eso sí, maravillosamente inteligente. Y no deja de ser paradójico que tantos años de ciencia nos hayan llevado a saber algo que cualquier bosquimano del Kalahari, cualquier aborigen australiano o cualquiera de nuestros antepasados que pintaron la cueva de Altamira conocían de sobra, que la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra. Juan Luis Arzuaga. Disfruten de la vida y hasta la próxima.